¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. El informe Atrapadas de 119 páginas que la ONG Human Rights Watch publicó el pasado 18 de julio denuncia que las políticas de tutela masculina vigentes en varios países de Medio Oriente y el norte de África provocan que muchas mujeres continúen sin poder moverse libremente en su propio país o viajar al extranjero sin el permiso de un hombre. La organización comparó leyes, reglamentos y políticas de 20 países. En España vuelve a ser noticia Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, acusado por rebeldía tras el referendo y la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017. La Fiscalía revalidó la orden de captura en su contra. El 5 de julio, la justicia europea le retiró la inmunidad como eurodiputado. Pedro Sánchez entonces celebró, pero ahora lo va a necesitar, porque Puigdemont y su partido tienen 7 piezas clave para la posible formación de gobierno tras las elecciones generales. En Roma se desarrolla esta semana la cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios +2 en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Unos 2.000 participantes de más de 160 países, entre ellos más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, debaten sobre la transformación de los sistemas alimentarios con el objetivo de que nadie se acueste con hambre. En Sudán se cumplieron 100 días del inicio del conflicto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reporta 2.500 violaciones graves de los derechos de los niños. La agencia estima que la cifra real es mucho mayor, ya que estos son solo los casos que han sido comunicados. Se estima que 435 niños han muerto en el conflicto y unos 2.025 han resultado heridos. Además, casi 14 millones de niños necesitan ayuda humanitaria. En Jenin, los daños materiales que provocaron los ataques de Israel requieren $23.800.000 para respuesta de emergencia tras la operación militar a gran escala de las Fuerzas Armadas israelíes en el campo de refugiados en la Cisjordania ocupada entre los días 3 y 4 de julio. Mataron a 12 personas, entre ellas 4 niños, y otras 140 resultaron heridas. 3.500 refugiados palestinos se vieron obligados a huir durante los ataques y unas 1.000 viviendas resultaron afectadas. La Agencia de la ONU para los Refugiados reportó que más de 740.000 han huido de Sudán y están llegando en condiciones terribles a países vecinos como Chad, la República Centroafricana, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Además, más de 185.000 refugiados que habían sido acogidos por Sudán con anterioridad se han visto obligados a trasladarse a zonas más seguras dentro del país. La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado compromete a sus signatarios a proteger el patrimonio cultural en caso de guerra. Sin embargo, la realidad es otra en el campo de fuego. Se registró un ataque contra Odessa, tercera ciudad en importancia de Ucrania, que causó víctimas civiles y daños a la Catedral de la Transfiguración y otros edificios históricos del centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde el 24 de febrero de 2022, la UNESCO ha verificado daños en 270 sitios culturales, incluidos 116 sitios religiosos. En Austria, el rector de la Universidad de Medicina de Viena, Markus Müller, recibió fragmentos de un cráneo que los científicos atribuyen al famoso compositor alemán Ludwig van Beethoven para averiguar qué padecía el maestro que murió en 1827. Los huesos fueron donados por el estadounidense Paul Kaufmann, quien los heredó de su madre austríaca, quien a su vez los recibió de su tío abuelo Franz Romeo Seligmann, un físico vienés, historiador de medicina y antropólogo involucrado en la autopsia practicada en 1863. En Nueva Escocia, Canadá, las lluvias que comenzaron el viernes en varias ciudades representaron en 24 horas lo que normalmente corresponde a 3 meses. 2 personas han muerto y otras 2 estaban desaparecidas a causa de las lluvias consideradas las más fuertes en los últimos 50 años. En Hungría impusieron una multa de 32.000 euros a una librería por vender una novela gráfica con contenido LGTBI. La legislación allí prohíbe vender textos sobre este tipo de temática o sobre sexualidad en secciones destinadas a un público joven. La multa se debe a que la librería vendía la novela Heartstopper de Alice Oseman, que aborda asuntos como la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.